Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga en esta hora. Es un privilegio para mí poder saludarlos por este medio, compartir la palabra de Dios. Vamos a estar llevando ese estudio, el estudio correspondiente a esta semana con el título Caminando con Dios. Y antes que nada, vamos a pedir a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos dirija en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia. Sabemos que no nos dejas, sabemos que tu palabra, Señor, siempre la haces llegar, Padre, a cada rincón, Señor, a cada lugar de este mundo, Señor, y a cada habitación de nuestra congregación, cada casa, cada familia, Señor, que sea bendecida, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que sea una palabra de edificación, que sea una palabra, Señor, de consuelo, de ánimo, Padre. Oh Señor, te pedimos en esta hora que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pensamientos, quien nos dé la sabiduría y la inteligencia para asimilar, Señor, tu voz, tu palabra, tu voluntad, Señor, y poder caminar en ella. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este tema, caminando con Dios, es de vital importancia porque vemos a un hombre del cual vamos a estar hablando, que se dice que caminó con Dios. Y el resultado de caminar con Dios fue que Dios lo llevó con él. Dios lo llevó al cielo sin presenciar la muerte, sin probar la muerte física. Dios decidió, Dios lo tomó y se lo llevó con él. Desapareció, dice la Biblia, ustedes saben que nos referimos a la vida de Enoc, la consecuencia de vivir una vida caminando con Dios. Y es maravilloso que podemos ver que vale la pena que nosotros podamos tomar la decisión de vivir una vida como la vivió Enoc. Y vamos a ir a nuestro texto base, Génesis 5, 18, 24. Si lo tienen, leanlo conmigo. Dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años, y a sus 65 años engendró a Matusalén. Y noten algo que dice en el versículo 22. Dice: y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. La Biblia dice que no solamente vivió 300 años más, sino que caminó con Dios Enoc 300 años. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que vale la pena, hermanos, lo que la Biblia nos creo que nos empieza a decir, donde no es vivir por vivir lo que vale la pena hacer, sino una vida donde se camina con Dios. Creo que por eso Génesis no menciona la palabra vivió Enoc con Dios, sino caminó Enoc con Dios. Ya no vivió, sino que caminó con Dios. La Biblia dice: porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces es una vida, hermanos, que nosotros ya nos volvemos de alguna manera, nos despojamos de nosotros mismos cuando venimos a Cristo Jesús. Y entonces, al igual que Enoc, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios, vivimos para Cristo. Entonces vemos una similitud aquí en cuanto a un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, un cambio de una cosmovisión de la vida, a diferencia de Enoc con la gente de su generación. Él decidió no vivir para sí, no vivir como los demás, sino él decidió caminar con Dios. La verdad central para hoy, hermanos, es que conocer a Dios debe ser nuestro anhelo, el anhelo de cada cristiano,
debe ser conocer a Dios cada día, caminar con Él, convencidos de su amor hacia nosotros, convencidos de que Él nos ama, convencidos, hermanos, de que Él nos escogió, de que Él nos buscó, y Él decidió salvarnos, y Él decidió redimirnos, y Él decidió hacernos parte de ese pueblo adquirido con sangre, una sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y por el poder de su resurrección ahora tenemos esperanza de vida eterna. Entonces ese anhelo de nosotros, de cada cristiano, cada hijo de Dios, debe ser conocer a Dios. Conocer a Dios debe ser ese anhelo que nos impulsa a congregarnos, que nos impulsa a abrir la Biblia, que nos impulsa a orar, que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera, cada día vamos a necesitar conocerlo un poco más, y un poco más, y un poco más. En nuestra introducción, el Creador hizo a Adán para que tuviera comunión íntima con él y a la vez sus descendientes fueran adoradores. Este era el propósito, que hubiera una comunión íntima con él. Es decir, que camináramos todos los seres humanos junto con él, que camináramos con él, así como vivió Enoc. Esa era la voluntad de Dios. Que no vivieran para sí, sino vivieran para Dios. Dice la Biblia que todo fue hecho por Él, pero también fue hecho para Él. Así que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero nuestro propósito es vivir para adorar, y vivir para estar en comunión íntima con Él. Y es la manera en que nosotros podemos tenerlo todo, hermano. Tener la satisfacción de tener una comunión íntima con Dios. Esto no sucedió así. ¿Por qué? Porque el pecado se interpuso entre Dios y el hombre y abrió un abismo, una separación entre Dios y el hombre. Y hacía falta entonces que algo sucediera para que entonces el hombre y Dios pudiesen estar cerca y reconciliar al hombre con Dios. Y esa fue la obra maravillosa del Señor Jesús en la cruz. Y todo aquel que confía en Cristo Jesús, entonces puede tener una intimidad con el Padre Celestial. Adán fue expulsado del huerto en donde gozaba de todo tipo de bien, y yo creo que ustedes y yo nos pudiéramos imaginar algo tan perfecto, algo que tal vez ni siquiera podemos dimensionar cómo era aquel momento, porque no hacía falta nada, no había carencias, no había necesidades, porque en el huerto del Edén estaba todas las bendiciones que Dios había puesto para que el hombre viviera y gozara de todo lo que Dios había hecho y dispuesto para él. Pero después aparece una persona muy particular cuyo caminar fue diferente a los demás. Marcó la diferencia. Es como encontrar, hermanos, una aguja en un pajar, o como decir, encontrar un arrocito negro en medio de muchos blancos. Bueno, así fue la vida de Enoc. En aquel tiempo, esta persona, Enoc, fue algo muy particular porque fue diferente a su generación. Es decir, no se dejó influenciar por los placeres o por las situaciones que en ese tiempo pudieron haber sido la moda, que en ese tiempo lo pudieron haber arrastrado a vivir una vida distinta. Sin embargo, él decidió caminar con Dios. Vamos a ver cómo era, en nuestro punto número 1, la generación de Enoc. La generación de Enoc. Las generaciones antes de Enoc, antes tenían muchas virtudes, pero no buscaban a Dios. Ustedes saben que dentro de las generaciones, por ejemplo, la descendencia de Caín, habían muchos, las personas que fueron naciendo tenían muchas virtudes, muchas capacidades para hacer una cosa, para hacer otra, pero ellos no buscaban a Dios. Así que
No es, no lo es todo, hermanos, que nosotros veamos a las personas que estén llenas de virtudes, llenas de capacidades. Pero la Biblia dice que si no tienen una relación con Dios, todo es en vano. Todo es en vano. Nada es productivo. Eh, Nosotros necesitamos ser diferentes a estas generaciones y no conformarnos con tener virtudes, con tener habilidades, sino que lo principal sea buscar a Dios. Con muy pocas palabras se describe la relación de Enoch con Dios. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoch con Dios, ¿verdad? Caminó con Dios Enoch. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué será caminar? ¿Qué será caminar con Dios? Para caminar con Dios, hermanos, se necesita valor y carácter, más cuando lo hacemos contracorriente. Este era el contexto en el que se desarrolló la vida de Enoch. Vivir contracorriente, vivir en contra de lo que era la moda, vivir en contra de lo que la mayoría hacía, vivir en contra de todas aquellas costumbres que se tenían y que iban en contra de la voluntad de Dios y que la mayoría los practicaba. Siempre, siempre en cualquier contexto, hermanos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la sociedad en general, donde nos desarrollemos, ahí, ahí siempre hay una gran mayoría que hace tal o cual cosa y nosotros nos deberíamos preguntar, ¿será este el indicador por el cual yo debo tener la convicción de hacer tal o cual cosa que la mayoría lo hace? ¿O dónde voy a buscar yo el conocimiento, la fuente, la sabiduría para saber qué hacer, para saber cómo confrontar cierta situación o cómo accionar en cierto momento? Bueno, pues Enoch tenía la capacidad de ir a la fuente de toda sabiduría y si él caminaba con Dios, estoy seguro que Dios le revelaba lo que había que hacer. El gran contraste entre Enoch y su generación. A muchos no le importaba lo que pensaba Dios. Esto era real, hermanos. A Enoch era lo único que, para Enoch era lo único que debería importar, hermanos. Para muchos, lo que pensaba Dios no tenía trascendencia, pero para Enoch era lo más importante. ¿Qué es para ti y para mí lo más importante? Lo que piensa la sociedad, las ideologías que están surgiendo nuevas. ¿Qué será lo más importante? Lo que la mayoría haga. Y nos damos cuenta como cristianos que en nuestro corazón hay como un imán, hay algo que nos hace anhelar más lo que piensa Dios que lo que piensan la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que piensa Dios? Y es como deberíamos tomar nuestras decisiones en cada paso de la vida. ¿Qué piensa Dios con respecto a esto que voy a decidir? Para la mayoría, caminar con Dios es sinónimo de desperdicio, de tiempo o de locura. Para Enoch es lo esencial. Recuerden ustedes que la Biblia dice que para el que se pierde, hermanos, el Evangelio es locura, es pérdida de tiempo. Pero para el que cree, es poder de Dios para salvación. Vemos aquí un contraste entonces entre la vida de una persona que quiere vivir su vida para sí y una persona que ha dispuesto a vivir para Dios, vivir con Dios, caminar con Dios. La gente, en lo general, hace lo que la mayoría, porque se vuelve normal, porque se vuelve cotidiano, porque el mundo lo aprueba. Pero algo que Enoch buscaba hacer era ser aprobado por Dios. En cada momento, en cada paso de nuestra vida, hermanos, en cada decisión que tomemos, cada vez que hablamos, cada vez que hacemos o decimos algo, nosotros deberíamos estar pensando primero, ¿esto lo aprueba Dios? Porque puede ser que muchos seres humanos lo aprueben. Puede ser que muchos seres humanos
aprueben cómo tratas a tu esposa, aprueben cómo reaccionas ante ciertas decisiones de tu marido, cómo reaccionas con tus hijos, cómo reaccionas en la calle. Y mucha gente puede aprobarte cómo hablas, pero ¿será que Dios está aprobando eso? ¿Será que Dios aprueba el comportamiento que estamos teniendo? Y ese debe ser el filtro, el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios con respecto a eso? Enoc vivió, como nuestro segundo punto lo dice, Enoc vivió para complacer a Dios. Enoc complació a Dios. El gran contraste que había entre la generación de Enoc es que ellos buscaban complacer a los demás, pero Enoc buscaba complacer a Dios. Cuando Dios está ausente en la vida del ser humano, ocurren varias cosas, hermanos. Se torna vacía, no se llena con nada, no lo llena el dinero, no lo llena el tener una relación con una persona y al rato con otra persona, no lo llena tener todo, las amistades que quisiera tener, los recursos materiales, como ya lo dijimos, el dinero, nada lo va a saciar, nada va a saciar el corazón de una persona cuando Dios está ausente. Siempre va a haber intranquilidad, siempre va a haber falta de paz. No existe un propósito verdadero en una persona, hermanos, que no busca a Dios, en una persona que no busca complacer a Dios. Se torna una vida que no tiene sentido, que no tiene propósito, que no sabe para dónde va. Y entonces hay una vida de muchas dudas, hay una vida de muchas complicaciones, hay una vida donde no hay una dirección real, no hay para dónde ir, no hay paz, no hay esperanza para el impío. Hermanos, la gran bendición de vivir una vida para complacer a Dios es que en el corazón de aquel creyente que ha puesto toda su confianza en Cristo Jesús, va a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y va a vencer, hermano, tiempos de angustia, tiempos de desesperación y tiempos de aflicción o de tristeza, porque tiene la esperanza de la vida eterna. Solamente la paz que da el Señor y la esperanza de la vida eterna son el motor, hermanos, para salir adelante de cualquier cosa en la vida. Así que complacer a Dios es no solamente, mis hermanos, es una expectativa de vida, sino es una expectativa de vida que se puede alcanzar solamente a través de una relación con Cristo Jesús. Enoc comprendió la diferencia entre caminar con Dios y sin Él. Y cuando nosotros también comprendemos esa diferencia, hermanos, no nos va a quedar otra más que decidir por lo mejor, y lo mejor es caminar con Dios. ¿Qué será caminar con Dios? Por naturaleza, el hombre trata de complacer a los demás. Eso es algo que está en la naturaleza del ser humano. Para tener a ciertas personas como amigos, está dispuesto a lo que sea. Eso nos pasa muy seguido, estamos tentados a quedar bien con las personas, porque queremos tener amistades, porque queremos presumir que tenemos la mayor cantidad de personas como amigos, y a veces estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestras propias convicciones para encajar en una sociedad hedonista y alejada de Dios. Una sociedad, hermanos, que se ama a sí misma y que todo lo que hace es por egocentrismo, es por ser personas orgullosas, egoístas, para satisfacerse a sí mismos. Se tiene que estar dispuesto a ciertas normas opuestas a la palabra. Este tipo de sociedad normalmente hace cosas que están opuestas a lo que Dios ha dicho que se debe hacer. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? Es caminar como lo hizo Enoc. Es caminar, hermanos, en la voluntad de Dios. Caminar con Dios
es, por ejemplo, cuando tú caminas con alguien, cuando sales a pasear con alguien, con tu familia, tu esposa, tu esposo, y van caminando el mismo camino. Es decir, Enoc decidió caminar el mismo camino que Dios le había trazado. Por eso él podía caminar con Dios. El camino, es decir, caminar bajo la voluntad de Dios, hacer las cosas que a Dios le agradan, hacer las cosas, las normas que Dios había puesto para vivir una vida que le agrade a Él. Y entonces caminar con Dios es caminar el camino que Dios ha trazado. La voluntad de Dios la podemos encontrar en su palabra. Para complacer a Dios, hermanos, necesitamos conocer a Dios para saber lo que le complace y lo que le aborrece. No hay otra manera de hacer o de caminar con Dios si nosotros no conocemos lo que a Él le complace y si nosotros no conocemos lo que Él aborrece. La única manera en que nosotros podemos hacerlo es conocer cada día más y más a Dios. Si Enoc pudo caminar con Dios, es entonces porque él conocía cada día más y más de Él. Nosotros mismos a veces actuamos con las personas de muy diferente manera, no actuamos de una manera de la misma manera con una persona que con otra, porque sabemos lo que le gusta o lo que no le gusta a tal persona. Entonces, de la misma manera, Enoc conoció a Dios al caminar con Él y supo lo que a Dios le gusta, lo que Dios aprueba y lo que Él aborrece. Quien lo conozca, hermano, buscará agradarle cada día. Y se lo voy a demostrar, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y mire cómo describe la Biblia el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Quién no quisiera caminar con una persona que es así? ¿Sabe quién es así? Así es Dios, porque Dios es amor. Si le quitamos la palabra amor a estos pasajes, diría Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, Dios no busca lo suyo, Dios no se irrita, Dios no guarda rencor, Dios no se goza de la injusticia, pero Dios sí se goza de la verdad. ¿Quién no quiere caminar junto con una persona así? Cuando él no conoció a Dios, dijo, yo quiero caminar mi vida con Él. Lo peor que podemos hacer, hermanos, lo peor que podemos hacer es complacernos a nosotros mismos o a los demás antes que al Señor. Es algo que está en el código genético de las personas, del ser humano que quiere complacerse a sí mismo, que quiere satisfacerse a sí mismo antes de otra cosa. El costo que pagaremos es muy alto si queremos sacar al Creador de nuestras vidas, hermanos. Es altísimo el costo. Podemos estar rodeados de multitudes, pero sentirnos completamente solos. Hay personas que tienen, entre comillas, muchos amigos, muchas personas que están a su alrededor, pero a veces es por el simple interés, tal vez del dinero, tal vez de otras cosas que sacan ventaja, pero al final de cuentas, si el Espíritu de Dios no está en una persona, se va a sentir completamente sola. Y nosotros lo queremos buscar, lo que Enoc buscaba era una amistad eterna. Enoc caminó con Dios y desapareció. Caminó con Dios y desapareció. Hermanos, hay una causa y una consecuencia. Dios lo llevó al cielo. No dejó de existir, sino que se lo llevó el Señor. Enoc no probó la muerte física. Por la fe, dice Hebreos 11:5, Enoc fue traspuesto. Es decir, fue quitado de un lugar a otro.
Enoc es un tipo del creyente que espera ir al cielo para estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿De qué manera entonces tú y yo podemos asegurar que estamos caminando con Dios, hermano? Bueno, lo primero es que tenemos que ser redimidos, comprados por la sangre de Cristo, y eso solamente se logra, hermano, si tú crees en el Evangelio. Si cualquier persona que crea en el Evangelio y cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, la Biblia asegura que esa persona es salva. Y en ese momento que cree en el Evangelio, la Biblia también nos asegura y nos promete que es sellada por el Espíritu Santo hasta que el Señor Jesús venga. Y cuando el Señor Jesús venga, una de las cosas primeras que va a hacer es arrebatarnos. Dice la palabra de Dios que un día Él nos arrebatará, ya sea que estemos muertos. La palabra utiliza la palabra dormir o dormidos, o que estemos vivos. De cualquier manera, Él juntará nuestro cuerpo con nuestro espíritu y va a redimir todo nuestro ser, y dice la Biblia que entonces seremos transformados. Va a ocurrir algo en nosotros con el poder de Dios, que dice la Biblia que nosotros vamos a ser semejantes a Él. Nosotros vamos a tener un aspecto, hermanos, diferente a como lo tenemos ahora, en el sentido de que no vamos a tener un cuerpo que se adolece, un cuerpo mortal, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que tiende al pecado. Lo más importante, hermanos, que un cristiano debe estar esperando es ser liberado totalmente de esta carne que tiende al pecado. De eso vamos a ser libres. Y por lo pronto hay una promesa en la que tú y yo nos debemos arraigar. Romanos capítulo 8, que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, lo que sí hay es una esperanza de vida, que cuando Él venga, Él nos tome y entonces nos lleve con Él. Al igual que como lo hizo Enoc, decidió caminar con Él. Y nosotros decidimos caminar con Él cada vez que decidimos y creer en Él y mantener nuestra fe, que nuestra fe se mantenga en Cristo Jesús. Enoc, un caso sin precedentes, fue quitado de la tierra y fue transpuesto para no experimentar la muerte física. El Altísimo lo llevó al cielo con Él. Esto sucedió antes del diluvio y del juicio. Fue librado el que caminaba con Dios. Hermanos, hay una promesa para aquel que mantiene su carrera, la carrera de la fe, que la mantiene intacta hasta el fin de sus días. Y la promesa que hay es de que el Señor no le va a permitir atravesar por la ira venidera. Sabemos que el Señor Jesús profetizó y habló de un tiempo que vendría, al cual le llamó una gran tribulación, la cual no ha existido antes ni existirá después, sino que es un tiempo, hermanos, donde el mundo será probado, donde cataclismos vendrán y situaciones, hermanos, que difícil de solventar. Lo que estamos pasando ahora con esta pandemia no es nada, ni siquiera el inicio, ni nada, hermanos, de lo que habrá de venir. Pero hay una promesa para los que se mantienen. La Biblia dice que ¿quién es aquel que ha vencido? Aquel que se mantiene creyendo, aquel que vence a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es el que se mantiene, ese es el vencedor. Ese es el vencedor. Y creyendo en Cristo Jesús, nuestra redención, hermanos, está garantizada. Y la Biblia dice que vamos a ser librados de un tiempo de gran tribulación que vendrá al mundo, de la misma manera en que Enoc fue librado del diluvio que vendría, del juicio de Dios sobre la tierra. Enoc caminó con Dios en medio de una generación perversa y maligna.
No fue fácil. No fue fácil, hermano. Enoc no la tuvo fácil. Él tuvo que tomar una decisión. O actuamos como una generación, como la mayoría de la generación en la que estamos, que rechaza a Dios, o tomamos la determinación de seguir caminando con Dios. En conclusión, la vida de Enoc nos enseña que es posible agradar a Jehová en medio de un mundo caído y alejado de su Creador. Claro que es posible, a pesar de las circunstancias, a pesar de que la mayoría y las ideologías que están saliendo, hermanos, que van en contra de los principios de Dios. Es posible, es posible. Es posible. Aprendamos de Enoc, que se sobrepuso conservando su fe en medio de un mundo que buscaba agradarse a sí mismo, siendo ellos sus propios dioses. Hermanos, lo único que necesita una persona es venir a Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando esa persona tiene fe en Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo sella a esa persona y vive dentro de esa persona, de tal manera que le va a ayudar a perseverar hasta el fin. Y esa es la única manera en que nos vamos a sobreponer, hermanos, y esa va a ser la única manera en que vamos a conservar nuestra fe. Va a ser la única manera en que nosotros vamos a vencer al mundo con la ayuda del Espíritu Santo, porque Jesús prometió que vendría otro Consolador que nos guiaría a toda verdad, pero también dice la Biblia que nos daría todo, hermano, para que nosotros deseemos complacer a Dios como lo hizo Enoc. El Espíritu Santo pone ese deseo en nosotros mientras esperamos nuestra redención, porque un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos traspuestos como Enoc a la presencia de Dios. Usted y yo, hermanos, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo y un día estaremos con Él. El Espíritu Santo nos ayuda a perseverar como lo hizo Enoc. Nuestra lección de fe de hoy, hermanos, que la generación actual no es diferente a la de Enoc. Va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Pues al no conocerlo, ¿qué sucede? No busca agradar. La generación actual que nos rodea no busca agradar a Dios. Es una generación que le gusta agradarse a sí mismo, que busca agradarse a sí mismo. Caminar con Dios es lo primordial en nuestro peregrinaje en esta tierra. La amistad con el mundo nos hace enemigos con nuestro Creador. Caminar con Dios, entonces, es caminar ese sendero por el cual nosotros hemos descubierto a través de la Escritura y a través de Cristo Jesús, cuando el Señor les dijo a sus discípulos y les entregó la gran comisión, les dijo: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Todas las cosas que Él nos ha mandado, y la fe en Él, ese, hermanos, es caminar con Dios. El Señor resumió su voluntad en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumplimos con ese mandamiento, hermanos, nosotros nos aseguramos que estamos caminando con Dios. Porque eso fue lo que el Señor Jesús mandó. Hermanos, la gloria eterna es el destino que nos espera al final de nuestro peregrinaje. Si caminamos con Dios, si caminamos por ese sendero que Él nos ha trazado. Nuestra decisión de fe entonces debe ser que dejemos ser amigos del mundo y que nos convirtamos, hermanos, en amigos de Dios. Que lo podamos reconocer en todos nuestros caminos y que ese es el primer paso que hay que dar. Reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Camine con Dios siempre.
Anhele agradarlo en todo y busque conocerlo un poco más cada día. Tenga presente, sobre todo cuando la corriente del mundo lo presiona, el destino que le espera al lado del amigo eterno. Nada se va a comparar, hermanos, nada se va a comparar. Estar en su presencia por la eternidad a lo que podamos nosotros de pronto dejar de gozar en esta tierra. Hermanos, es una bendición. Es una bendición haber compartido este tema y yo quiero que oremos al Señor. Oremos al Señor para pedirle que nos dé la sabiduría y que nos dé esa fuerza, esa entereza para caminar con Él como lo hizo Enoc. Señor Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos nuevamente delante de ti con la confianza que tenemos de acercarnos al Padre por medio de Cristo Jesús y entregarle todo lo que somos, nuestra ansiedad tal vez, nuestros problemas, pero entregarle también nuestra vida entera y decirle: Señor, estoy dispuesto a caminar contigo. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo sé y ahora conozco que tú no me rechazas, porque tú dices en tu palabra que el que a ti viene, tú no lo rechazas. Y tal vez, Señor, hay muchos problemas en mi vida, tal vez hay muchas decisiones que he tomado mal, Señor. Pero hoy, Señor, quiero que tú me des una nueva oportunidad para caminar contigo, Señor. No importa, tal vez, Señor, yo sé que tú puedes perdonar mi pecado. Yo sé que tú me puedes dar la fuerza a través del poder del Espíritu Santo, que es un poder para tener ese dominio propio, Señor, y vencer ante cualquier circunstancia, Padre. Ayúdame, Señor, a vencer las tentaciones que el mundo da, Señor, para no caminar agradando al mundo ni a mí mismo, Señor, sino por caminar, Señor, tomado de tu mano para agradarte a ti solamente. Danos la fuerza, Señor, y danos la sabiduría para caminar con Dios. Cristo Jesús. Amén.